Él me aseguró que estábamos juntos en esto el día que presentamos la solicitud. La demanda sentí una mezcla de emociones, miedo, ansiedad, pero sobre todo un sentido de rectitud. Richard nos había hecho daño y era hora de que él respondiera por sus acciones. Cuando comenzó el proceso legal me preparé para la reacción violenta. Richard no iba a aceptar esto, alinearme, pero ya no era la joven nave que había dejado atrás, era más fuerte, más sabia y estaba lista para pelear la batalla legal contra Richard. Fue como abrir una caja de Pandora. La investigación del abogado desenterró más que solo la infidelidad, reveló la red de mentiras y el engaño que Richard había tejido. Lo largo de los años, mientras estábamos sentados en la oficina del abogado una tarde, ella nos presentó un expediente. Esto es más de lo que esperaba, dijo, su tono serio. Richard no solo era infiel, él estaba viviendo una doble vida. Los documentos en el archivo pintaba una imagen de Danning, extractos bancarios, facturas de tarjetas y fotografías, evidencia de la vida secreta de Richard llena de lujo e indulgencia, todo mientras descuidaba a su familia. Mire esto, el abogado señaló una fotografía. Era Richard luciendo despreocupado y feliz con una mujer que no lo era. Su brazo la rodeó, mi corazón se apretó al verlo, pero me robé, esta era la verdad. Realidad que tuve que enfrentar. El rostro de Jason se endureció mientras miraba la evidencia. ¿Cómo pudo hacerte esto? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Le haremos pagar por esto, dije, mi voz firme. No puede salirse con la suya. La demanda nos pasó factura. Los abogados de Richard fueron agresivos tratando de desacreditarme como una esposa vengativa, pero me mantuve firme, reforzado gracias a la evidencia y el apoyo de Jason y nuestro abogado. Llegó el día de la declaración. Richard se sentó frente a nosotros con su comportamiento engreído y confiado, pero esa confianza disminuyó cuando el abogado comenzó a presentar la evidencia. Señor Richard, ¿puede explicar estos gastos?, le preguntó. Tono acusatorio mientras deslizaba los extractos bancarios sobre la mesa. Los ojos de Richard recorrieron los documentos y vi un destello de pánico. Estos son gastos personales, no tienen nada que ver con mi matrimonio. Richard protestó, pero la abogada continuó su mirada firme. Estas fotos cuentan una historia. La fachada de Richard comenzó a buscó a tientas las palabras, su compostura se perdió. No era nada grave, solo una aventura, trató de explicar, una aventura. Jason intervino con su voz steely. Veo que destruiste a nuestra familia por una aventura. La habitación estaba llena de tensión. El abogado de Richard intentó intervenir. Pero el daño ya estaba hecho, la evidencia era abrumadora. Excusas de Richard débiles y poco convincentes. Cuando salimos de la declaración sentí una sensación de reivindicación. Richard había sido expuesto por lo que realmente era un tramposo, pero aún no había terminado. La demanda continuaría y sabía que Richard me defendería, pero estaba listo. Por primera vez me sentí en control, ya no era una víctima de traición de Richard. Estaba luchando no solo por mí sino por Jason, por la vida que merecíamos. La demanda contra Richard se estaba arrastrando en cada audiencia, más polémica que lo último, pero en medio de esta agitación, una noche se desarrolló un acontecimiento sorprendente. Jason llegó a casa con una expresión peculiar en su rostro. No. A creer lo que pasó hoy, dijo con una mezcla de diversión e incredulidad en su voz. ¿Qué pasó?, pregunté con curiosidad. Hoy. Una entrevista de trabajo en una compañía farmacéutica. Adivinen quién es el gerente de recursos humanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No Richard. Jason asintió confirmando mi sospecha. Era Richard. Él no me reconoció. Principio, supongo que se olvidó de la cara de su propio hijo. La ironía fue amargo. Comencé a preguntar, una parte de mí ansiosa por el encuentro. Los ojos de Jason brillaron con un fuego frío. Le seguí el juego al principio, pero al final no pude resistir. Le pregunté si la compañía se encargaba de los condones. Expresión de su rostro fue impagable cuando se dio cuenta de quién era yo. Estaba dividida entre la conmoción y un sentido de justicia poética. Richard, confrontado por el hijo que había abandonado en un entorno donde siempre se había sentido más poderoso, ¿qué dijo? Apreté mi corazón acelerado. Lo negó. Por supuesto, Jason respondió, así que... ¿más? Le pregunté cómo podía sentarse allí entrevistándome cuando destruyó a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. La voz de Jason era amarga, pero también había una aguda sensación de triunfo. Se quedó sin palabras. Lo dejé allí hirviendo en su culpa.
La revelación estaba asombrando a Richard ahora enfrentado a las consecuencias de sus acciones de manera más inesperada. Pero, ¿por qué fuiste a esa entrevista? Pregunté todavía tratando de entender la situación. La respuesta de Jason fue simple pero profunda. Necesitaba verlo cara a cara. Cara para mostrarle que a pesar de todo, él no nos rompió, todavía estamos aquí y estamos luchando. Las consecuencias de la muerte del encuentro de Jason con Richard. La entrevista de trabajo repercutieron en nuestra batalla legal en curso. Richard, ahora consciente de que su propio hijo se opuso a él, se volvió cada vez más desesperada en su defensa. Nuestra abogada, la señorita Carter, nos llamó para una reunión estratégica. Los abogados de Richard están presionando para llegar a un acuerdo, ella nos informó mientras sentados en su oficina, pero dadas las pruebas y el testimonio de Jason, creo que podemos presionar para obtener más. ¿Quieres hacer? Miré a Jason buscando su opinión. Tenía la mandíbula apretada. Su determinación era clara. Llegamos hasta el final. Dijo con firmeza. Necesitas ser responsable no solo financieramente sino también moralmente. La señorita Carter asintió con resuelto. Bien, entonces preparémonos para. La próxima audiencia será difícil, pero tenemos la verdad de nuestro lado. La audiencia fue ciertamente desafiante. El abogado de Richard intentó pintar una imagen de un hombre arrepentido que simplemente cometió un error, pero la señorita Carter fue implacable al presentar pruebas del engaño de Richard y su abandono de sus familiares. El propio Richard subió al estrado. Su comportamiento era una mezcla de desafío y débil arrepentimiento. Lamento el dolor que causé a mi familia, dijo, que su voz carecía de remordimiento genuino, pero creo que el acuerdo ofrecido es justo. Y solo sus palabras sonaron huecas y sentí una oleada de ira. ¿Cómo podía quedarse allí haciéndose víctima después de todo lo que había hecho? Fue entonces cuando Jason habló con justicia y simplemente desafió, su voz firme pero llena de emoción. ¿Era justo abandonar a tu familia para mentir y engañar? Mientras luchábamos por reunirnos, la sala del tribunal quedó en silencio, el peso de las palabras de Jason flotando en el aire. Richard. A su hijo, un destello de culpa tal vez cruzó su rostro, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Después de la deliberación, el juez falló a nuestro favor. El acuerdo fue significativamente más de lo que Richard había ofrecido, un reconocimiento tangible del daño. Cuando salimos del tribunal, una sensación de reivindicación me invadió. No se trataba del dinero sino de la justicia, de responsabilizar a Richard por sus acciones. Lo hicimos, mamá. Jason dijo con un atisbo de sonrisa en sus labios. Finalmente le hicimos pagar. La victoria legal sobre Richard fue más que una simple victoria en la corte, fue una recuperación de nuestra dignidad y un paso hacia la curación, pero no terminó ahí. Las consecuencias de las acciones de Richard comenzaron a desmoronar su vida tanto profesional como personalmente. Una noche, unas semanas después del juicio, recibí una llamada de un viejo conocido que trabajaba en la misma compañía farmacéutica que Richard. Anna, ¿has oído hablar de Richard?, preguntó con voz teñida de una mezcla de conmoción. Chismes, no, ¿qué pasó? Pregunté, un sentimiento de curiosidad mezclado con aprensión porque había sido degradado. Ella reveló después de su demanda, la compañía hizo su propia investigación, resulta que estaba usando recursos de la compañía para sus asuntos personales, lo transfirieron a una fábrica remota. Prácticamente una sentencia de muerte profesional. Me senté en silencio atónito. Richard, la estrella en ascenso de su compañía, ahora enfrentaba las repercusiones de sus acciones de la manera más apropiada. Su carrera, lo único que había valorado sobre nosotros, se estaba desmoronando. Jason escuchó en silencio mientras yo compartía las noticias de que está recibiendo lo que se merece, dijo simplemente, pero sus ojos reflejaban una sensación más profunda. Satisfacción, pero la retribución no se detuvo allí. El círculo social de Richard, una vez que un grupo muy unido de colegas y amigos comenzaron a distanciarse de su reputación empañada por la demanda y la investigación de la compañía, se convirtió en un lastre. Mientras reflexionaba sobre estos desarrollos me di cuenta de que no se trataba de venganza, sino de que la justicia escribiera a un Richard equivocado, que una vez había parecido intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. ¿Lo sientes, para el Jason?, preguntó una noche. La discusión fue más reflexiva que vengativa.
Hice una pausa considerando la pregunta. No, finalmente dije, pero siento una sensación de cierre. Es como si finalmente hubiera terminado, permitiéndonos comenzar uno nuevo. Sí. Jason asintió con la cabeza. Es hora. Para seguir adelante y centrarnos en nuestras vidas, el capítulo se cierra con Anna y Jason mirando hacia el futuro. El peso del pasado se va levantando lentamente de sus hombros, han enfrentado la adversidad y han salido más fuertes, listos para abrazar